Hola Inés, ya estás por aquí. Venga, buenas tardes a todas las personas que os estáis conectando. ¿Ya estás aquí? ¡Wow! Madre mía, esto sí que es. ¡Wow! Súper veloz. Lo Pero hemos súper, ¿eh? conseguido. Ha sido conectarme y salir. Genial, voy a ¡Wow! poner la luz un poquito que se vea mejor. Ahí. ¿Qué tal? Uy, me estoy viendo, llevo unos pelos. Bueno, ¿Qué tal? no me ¿Cómo había estás? mirado, no me había mirado. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Inés? Pues muy bien, ya con muchas ganas de traer este tema y este libro álbum que es, verás, una maravilla, una Bueno, maravilla. pues no he tenido mucho tiempo de Claro. mirar el título ni de mirar ninguna reseña, pero bueno, confío en que los cuentos que traes siempre son muy interesantes. En realidad, todo lo que es literatura infantil, Perdóname, siempre, que estoy luchando con la luz. bueno, no te preocupes. Yo te veo bien, se ve un pequeño halo así, pero se ve bastante Claro, no, bien, que ¿eh? quiero quitar el halo este. Ah, No bueno, sé dónde no te sale. preocupes. Vale, bueno, bien así. Venga, ¿se queda ahí bien? Bueno, yo te decía que sí, sí, ahora se te ve bien. Bueno, yo te he visto bien, ¿eh? Desde el primer momento. Te decía que son súper interesantes los cuentos que traes, pero que en general pienso que es un recurso muy interesante. La literatura infantil, o la literatura en general, es un buen recurso, pero la literatura infantil es un recurso súper interesante porque siempre nos ayuda a soportar muchos temas que a lo Ujú. mejor nos cuesta mucho enfocarlos de alguna manera y bueno, y es un buen soporte, ¿no? Es un buen soporte para reflexionar, para ver. Recuerdo el cuento que leímos la última vez, eh, que Ah, bueno, pues que dio lugar a diferentes puntos de vista, ¿no? Entonces, bueno, pues es un buen recurso y es un buen punto de referencia para eso, para poder reflexionar, ¿no? Y sacar temas. sin duda. Para reflexión y pensamiento crítico y sobre todo escuchar distintos puntos de vista. Es verdad que aquí estamos tú y hablamos tú y yo y también lo bonito es tu punto de vista también, porque yo me lo vengo a trabajar, yo sé de lo que voy a traer, pero tú es verdad que te pillo aquí siempre y toda última hora y corre que te corre. Y es súper chulo también escucharte a ti y ver cómo te llega a ti de nuevas, porque son álbumes ilustrados o cuentos que es que te llegan de nuevas y porque no lo abrimos a más gente, pero sería pues lo que son los clubes de lectura, ¿no? Lo bonito de los clubes de lectura es ir escuchando la subjetividad de cada uno de nosotros, cómo nos llega, cómo nos habla ese cuento a nosotros en el momento vital en el que estamos, porque además ese Efectivamente. cuento o esa historia o ese álbum ilustrado leído en otro momento es que nos aporta cosas distintas que en otros momentos, pues porque nos habla, nos narra, igual que las películas, todo lo que tiene que ver con arte. Entonces es increíble, vamos, es increíble. Claro, es que tú lo has dicho, ¿no? El estado en que cada uno se encuentra, en cada momento vital en el que te encuentras es totalmente diferente. A veces ves una película o lees un libro o vives una experiencia y teniendo en cuenta los recursos que tienes en ese momento o las situaciones que estás viviendo en ese momento, igual no lo captas de la misma forma o no eres capaz de sacarle bueno, pues las ideas que a lo mejor le sacarías de aquí a un año o 2 años o el tiempo que sea, o cuando ha pasado un periodo importante, ¿no? A veces hablamos de la infancia o de la juventud y luego nos encontramos en una situación de madurez, ¿no? Que volvemos a leer un libro o a ver una película la vemos como diferente, ¿no? Lo que en su momento Total. había sido, yo qué sé, estoy a full con el personaje, después lo ves con una mirada más crítica, ¿no? Porque te posicionas en un momento de adultez, ¿no? De más adulto. En fin, Sí, no sí, sé, o total. sea, lo comento porque concretamente hace no demasiado estaba viendo con mi hija una serie y ella la había visto cuando era más pequeñita y la volví a ver porque me la quería mostrar, la volví a ver, bueno, pues con una edad pues de unos años más, ¿no? Y me decía, wow, es que yo no lo veía así al principio, ¿no? Claro, ella lo Fíjate. veía desde su perspectiva de joven, ¿no? De persona, bueno, casi infantil, ¿no? Ahora pues ya entrada con unas experiencias, con unas vivencias determinadas, decía, wow, pues es que lo veo muy diferente, ¿no? Y ella tiene una visión como más
más próxima a la adulta o a la mía, ¿no? Entonces Claro. fue curioso, ¿no? Fue curioso porque, bueno, es una experiencia que todos hemos vivido alguna vez, ¿no? Leer un libro, un cuento o cualquier experiencia a la vez con unas experiencias o con unas vivencias y con el tiempo las vuelves a leer o las vuelves a ver y dices, jolines, yo no la Claro. recordaba así. Totalmente, ¿Eh? totalmente, así es, así es. Es la riqueza del arte en general, ¿no? Del arte en Bueno, del general. arte y de lo que cada uno, o Sí, sea, lo de que vivimos, dialogar ¿no? Del con el momento arte. con el que nos encontramos, claro, o sea, Eso es. cómo las diferentes perspectivas nos ilustran de diferente manera, ¿no? Las vivencias o las Sí, sí, situaciones. sí, Bueno, totalmente. esta tarde, hoy un poquito más tarde que otras tardes, nos encontramos con un tema interesante y además, bueno, perdona, además complicado, me voy al catalán, además complicado, ¿no? De gestionar para las personas adultas muchas veces, ¿no? Que Mm, es, bueno, pues nombrar lo que no duele, lo que duele, ¿no? lo que duele. en, en, La en los tristeza. niños, ¿no? En la edad infantil, ¿no? Sí, Reflexiones sobre la tristeza y el desánimo infantil y sí. el acompañamiento respetuoso. Este es el título que tú me quisiste dar y que me parece como muy interesante. Sí, pues si quieres empezamos con el álbum ilustrado Sí. y primero lo voy a leer, tiene muchísima chicha, muchísima, verás. Es muy metafórico, muy simbólico, entonces va a haber que sacarle, ir muy despacito, ¿eh? De hecho, la primera Vale. vez, estos son los típicos. Bueno, el álbum ilustrado se diferencia de un cuento en que tiene dos lenguajes, ¿no? Tiene el lenguaje de la narrativa, de lo narrado, y tiene el lenguaje de la ilustración. Es decir, la ilustración aporta algo más. No es que Ujú. la ilustración complementa lo escrito, sino que es que aporta todo un mundo y en este álbum se ve perfectamente cómo aporta pues muchísimo de lo simbólico y de lo que quiere transmitir. O sea, una cosa sin la otra no se entendería. El sentido va juntito, ¿no? Entonces, Vale. primero lo voy a leer. Es verdad que de una primera, hombre, aquí no tenemos tiempo. Si fuera esto un club de lectura habría que leerlo probablemente varias veces, pero bueno, como luego le voy a ir sacando puntillita, lo iremos descuartizando, digamos, por todos los lados, ¿vale? Vale, yo creo El que libro, esta falta que tenemos de poderle dedicar tiempo nos la vas a ofrecer tú con tu experiencia y eso con es. el conocimiento de esta lectura. Eso es, eso es, eso es. El libro se llama La soledad de los peces Ujú. y es de María José Ferrada e ilustrado por Mariana Alcántara. Bueno, ya eh, la portada es ¿no? La Bastante portada significativa. es muy gráfica, Sí, valga bueno, sí, la redundancia en cuanto a lo que estamos hablando. es Hablamos muy de una edad, significativa. es muy significativa, sí señora. Entonces, aquí tenemos las primeras, ¿vale? Que son aquí. Ahora Parecen como explicaremos esto. útiles, ¿no? Útiles de la vida diaria o algo así, como Sí, un sí, rascado, un sí, sí. Un raspador. raspador, sí, así es. Un cartón de leche. Vale, Ujú. leo. Ahora os enseño la imagen. Despierto. Desenredo las estrellas que por la noche crecieron en mi cabeza. Me visto, desayuno, lavo mis dientes y comienzo con la construcción de la ciudad. La ciudad son objetos también del día a día, ¿no? Eso es. Acabo Ajá. de... Los rectángulos de madera son edificios, los cuadrados casas y entre un edificio y otro una calle. Entre una calle y otra, un muro. Soplo y despierto al único habitante del lugar. No lo sabe, pero soy yo quien dibuja las nubes y las cuelga sobre su cielo con un alfiler. Yo, el que cada día imagina una ventana para él.
Dentro de mis lágrimas hay peces blancos que confunden el agua con el aire. Continúo con mi trabajo y hago una cadena de montañas. Mi abuela pregunta si hoy asomará por ellas el sol. Yo le respondo que en la ciudad siempre es invierno. Ella dice, ya pasará, y deja sobre la mesa un ovillo de lana. El día avanza. No sé si se llega a apreciar que es como una mantita azul que pone encima de unas sillas, ¿no? Y él aquí construye pues una ciudad Una con ciudad. con los enseres de la casa, ¿no? Que son pues eso, el Ujú. tetrabric, cosas que puede ir cogiendo, ¿no? La tetera, la cafetera, el raspador de queso, A va los haciendo que la él por ciudad. su forma les ha dado Eso un es, significado, ¿no? eso es. Aquí está la manita de él, ¿no? Y el ovillo de lana de la abuela. Y mientras sigo concentrado en mi tarea, me pregunto si en algún lugar de la galaxia, una habitación como esta, un planeta con forma de burbuja, habrá alguien que desenreda las estrellas que por la noche crecen en su cabeza. Se viste, desayuna, lava sus dientes y comienza con la construcción de una ciudad. ¿Habrá peces dentro de sus lágrimas? ¿Serán blancos? Miro por la ventana y saludo con la mano. Es la hora en que los edificios vuelven a ser rectángulos, las casas cuadrados de madera. Atardece. Escucho la voz de mi abuela quien dice que la cena ya está lista y repite otra vez las palabras del sol y de la sopa caliente. Ya pasará, ya pasará. Y aquí están las tapas finales, y que tienen un nombre que ahora no me sale. Y aquí se acaba el cuento. Muy no. No sé si las imágenes se han podido apreciar porque son de una riqueza increíble, pero bueno, vamos a ir poco a poco. Cuéntame un poco la sensación, al menos, yo cuando lo terminé de leer, honestamente me quedé, ¿eh? ¿Qué es esto? A ver, vamos a ver. O sea, era como que no. Y luego es verdad que hay que ir como muy despacio, saboreándolo, buscando y. Entonces, bueno, si quieres compartir tu impresión, genial. Si Bueno, no, me yo meto. te puedo decir mi impresión, que pues es bastante parecida a la que tú tuviste cuando lo leíste la primera vez, sumado a que tampoco se ven muy bien los dibujos, o sea, Vale. teníamos alguna dificultad en situarnos, ¿no? Pero yo noto tristeza, Ujú, ¿sí? Tristeza como que, o sea, me despierta como frío, ¿no? ujú, Además, parece como que la abuela también lo dice, que en la ciudad siempre es invierno. ujú. No, ¿lo ha dicho la abuela o lo ha dicho el niño? La abuela le pregunta que si sale el sol Que en sale su el sol ciudad. y el niño Bien, dice que en la ciudad siempre es invierno, ¿no? O siempre hace frío, no sé siempre es invierno. si eso le ha dicho. Y luego,
la abuela siempre dice que ya pasará, ¿no? Lo ha dicho varias veces, ¿no? Como queriendo cuando a veces cuando a los niños les pasa algo, están pasando un mal momento o se les dice que no pasa nada, ¿no? Que ya no te preocupes, que ya se arreglará o como si no se le diera mucha importancia, ¿no? Ujú. Al hecho de que pase algo, ¿no? No sé. Es que tampoco lo he entendido muy bien, Inés. Claro, no, no, totalmente, Merche, ¿eh? Yo me quedé así y es que me parece súper interesante porque ahora voy a retomar cosas que has cogido, si te parece, y vamos Vale. a ir analizando y a ver cómo te llega. Entonces, Y luego, efectivamente, dime. discúlpame, luego dice algo al principio de todo, dice algo como que, o sea, él habla de lo de las estrellas, habla que en su cabeza como que hay unas, cuando se despierta, Ujú, hay estrellas y es como que, no lo sé, pero es como lo que lo pone en el mundo, ¿sabes? Lo que lo pone en el mundo para empezar su rutina diaria, ¿no? No sé si ujú. desayunaba, hacía Sí, diferentes te viste, actividades claro, y esto efectivamente. le pasa tanto cuando él construye su ciudad como cuando mira por la ventana y ve la ciudad. No sé Ujú. si es lo que yo he percibido, ¿eh? No sé si, bueno, Genial. algo así. Vamos poco a poco a ver cómo te Sí, llega ahora, ¿vale? sí, vale, Entonces, vale. efectivamente, este álbum ilustrado, la idea es hablar de la tristeza o del desánimo, de emociones difíciles cuando las están pasando, bueno, pues en la infancia nuestros niños, ¿no? Y cómo acompañar, ay madre, la luz esta que me pone, y cómo acompañarles desde, bueno, pues desde intentar desde ese lugar respetuoso y cómo lo viven los niños. Y aquí me gustaba también por lo sutil, porque efectivamente no es algo, ay, es que se me cae, es una lámpara de estas que, y no se mantiene en la, no lo consigo. A ver aquí ahora. Bueno, no te agobies mucho, Perdón. ¿eh? Porque en realidad se te ve. No sé si estás en No, un es más lugar donde se hará oscuro y ya no se te por verá. claro, voy a seguir, es que no tengo mucha luz aquí, la verdad, pero bueno. Entonces, me gusta que sea, no sea tan, que sea más implícito y no tan explícito, porque, madre mía, es que cada vez me veo más ahora. Ahora, Es que no sé por qué me sombrea aquí. Que sea implícito por una idea de que muchas veces estas emociones difíciles, cuando nuestros niños atraviesan por estas emociones más complicadas, más difíciles, más de hacia adentro, ¿no? No como a veces el enfado es más hacia afuera, más impulsivo, ¿no? Pero la tristeza es como una emoción que nos lleva más hacia adentro. A veces no nos lo van a decir y no va a ser tan fácil percibirlo, no va a ser tan explícito, ¿no? No es, ujú, mamá, estoy triste o no. Va a ser un día a día, algo cotidiano en el día a día y va a ser el adulto acompañante el que tiene que estar un poco como ahí, ojo avisor, observando la conducta, otra vez volviendo a ser muy observadores de las conductas de nuestros hijos o de los alumnos si son profes. Porque dan mucha información, ¿no? Entonces me gustaba este álbum por eso, por lo sutil y por cómo vamos a sacar la tristeza, no tanto porque el niño diga, abuela, estoy triste, sino por cosas más indirectas, ¿no? Aquí, en ujú. un momento dado, efectivamente él nombra cuando se despierta, dice, despierto, desenredo las estrellas que por la noche crecieron en mi cabeza, ¿no? Entonces aquí la idea de estrellas enredadas, ¿no? En la cabeza hace pensar un poco a esos pensamientos o emociones como confusión, ¿no? Como un caos Ujú. mental, hay un enredo que tengo que desenredar para organizar, ¿no? Entonces hay ahí como esa confusión, algo, alguna preocupación, un peso mental, un agobio, ¿no? Con el que se despierta por la mañana, ¿no? Ya se despierta con este agobio bueno, pues busca cómo desenredarlo, ¿no? Entonces, este es uno de un poco de los mensajes, ¿no? Voy a hablar ahora de los mensajes que podemos ver en el álbum, que seguro que hay más, ¿eh? Que más gente verá. Yo voy a decir los que yo veo que me transmitían la tristeza, ¿no? Uno es esta frase, ¿no? Cuando habla de desenredar. Otro es el color azul. Si te fijas, todo el álbum ilustrado tiene Ujú, tres colores. Tiene el azul, tiene el negro y tiene el rojo. Luego ujú. hablaré del rojo, pero ahora me voy a centrar sobre todo en el azul, bueno, y en el negro, ¿vale? Siempre todo, si te fijas, la ciudad es negra con aquí unas ventanas y una puerta azul. Bueno, todo el rato, y aquí todo azul, cuando sopla el único habitante, que es una flor de estas que no me acuerdo cómo se llaman, que soplas y se van. Sí, que Eh, es de los plátanos.
Del árbol de los plataneros, me parece. Sí, pero no sé cómo se llama. Vale. Bueno, pero es esta, ¿no? Que se ve, no sé si se aprecia, es que como no sé si se Sí, aprecia cuál sí, es, sí, sí, se ve pero eso ya. perfectamente. Entonces, aquí ya, bueno, pues es todo negro, aquí también hay un poco de azul, que no, vosotros no sé si lo veis aquí Sí, en lo la vemos. leche, Hay algún detalle en algún dibujo, detalle sí. azul, y luego si te fijas, las caras de todos, las caras de la abuela y del niño, están como en un cuadrado azul, ¿verdad? Sí. Son También, blancas y con el enmarque de color pero azul, sí. siempre encuadrado la carita, ¿vale? Siempre encuadrada en azul, las Sí. caras, ¿vale? Y es el azul, que esto yo lo aprendí con este libro, la verdad. Y bueno, y con este libro y ahora te cuento una experiencia de este fin de semana que al final todo lleva a lo mismo. Cuando estás en algo focalizado, toda la información te lleva ahí. Y es como, parece ser que a nivel ilustración o metafórico o simbólico, o no sé de dónde viene, los orígenes ya se me escapa, pero que sí que los colores tienen un simbolismo y tienen un significado, ¿no? Y hay unos colores que son colores fríos y el azul Ajá. es de estos colores que se llaman frío y que simbolizan o quieren transmitir esta tristeza, este desánimo, ¿no? Y fíjate, este fin de semana que he estado en Málaga, fuimos a ver el Museo Picasso y la guía que nos lo explicó, que me encantó, nos contó cómo Picasso pasó por una época, pasó por varias épocas, ¿no? Pero una de ellas fue un periodo azul, que llamaban azul. Hay otro rosa, hay luego su época cubista, bueno, todas los periodos. Y justo, que yo estaba justo aquí estudiando el álbum ilustrado para traértelo hoy, y me cuenta el periodo azul, y efectivamente, si te fijas, hay unos cuadros en ese periodo que son del 1901 a 1904, que es cuando se murió un amigo de Picasso, y entonces entró en este desánimo y en esta tristeza, y pintaba, y los ves, es que es azul, ¿no? Lo que predomina es azul. Y tiene que ver con esto, con el desánimo, con la tristeza, con la melancolía, ¿no? Con la nostalgia. Es el color azul. Y la guía nos decía, muchas veces en las casas cuando pintáis las paredes decís, venga, pues de azul, que es muy bonito. Pero esto luego a la larga trae, y vamos, a mí me chocó porque de hecho la habitación de mi hija antiguamente era azul. Digo, ¡ay, Dios mío! Vamos a... Ahora ya no, ¿eh? Pero bueno, esas cosas que no sabes y efectivamente, ¿no? El periodo azul de Picasso, esta etapa en la que pintaba de azul y bueno, pues aquí, curiosamente, no curiosamente, claro, está todo requete pensado por la Está muy ilustradora. pensado, claro. Claro, y el hecho de encuadrar las caras tiene que ver con la idea de poner el foco en el mundo interior de la niña, en este caso, que es la protagonista, o de la abuela cuando hablemos de la abuela, ¿vale? Entonces, Ajá. es como esa idea de vamos a poner como una lupa en ese mundo interior de la persona, ¿no? Entonces, bueno, pues transmitir ese mundo interior, ¿no? Ujú. Entonces, el color azul, primero esa frase de desenredar las estrellas, el color azul también nos habla de esto de la tristeza, y luego hay otra frase que me costó entender, pero que tiene mucho significado, cuando habla, dentro de mis lágrimas hay peces blancos que confunden el agua con el aire, que lo pone en Sí, este mira, libro. precisamente había tomado nota de eso. Los peces de mis ojos, me parecía, es que no recordaba bien, confunden el aire con el agua. No, a lo mejor lo he puesto al revés, ¿no? Los peces de mis lágrimas, son los peces que están en las lágrimas, ¿no? Es como un Sí, poco sí, sí, llevar a sí. que la lágrima no es solamente agua, sino que pesa tanto, tiene tanta profundidad, tiene tanto que contar o tanto dentro, ¿no? O emociones, ¿no? Es como que saco emociones y tengo tanto que sacar que mis lágrimas llevan peces, ¿no? Esos peces blancos que aquí luego leí que el simbolismo del pez, claro, es algo que está sumergido, que no se ve a simple vista, ¿no? Entonces, a lo Ah, mejor no lo estás viendo a simple vista todo lo que hay dentro, ¿no? De esa tristeza, bueno, de esas lágrimas, ¿no? Qué mundo interior, cuántas emociones, cuántos pensamientos, cuánto agobio, cuánta confusión puede haber dentro de las lágrimas, ¿no? Entonces, bueno, me pareció una metáfora preciosa y que también hablaba al final de esa tristeza profunda, ¿no? De ese mundo interior de la niña, bueno, pues con mucho desánimo, ¿no? pues sí. Y luego, pues la parte que tú has dicho, otra parte que a mí me transmitía tristeza, o que me parece que el álbum ilustrado transmite tristezas con esa pregunta que le hace la abuela cuando la niña dice que va a construir la ciudad, y la abuela, mi abuela me pregunta si se asomará Eso. por ella el sol. Yo le respondo que la ciudad siempre es invierno, ¿no? Esa parte pues de frío, invierno, oscuridad, ¿no? Que supone, ¿no? Yo creo que esta frase también es muy representativa de cómo se está sintiendo la niña, ¿no? No, aquí no sale el sol, ¿no? Aquí es todo invierno, ¿no?
Entonces creo que la tristeza, bueno, pues la podemos ver, pues bueno, realmente desde la portada, ¿no? Cuando ves esta imagen, ¿no? Ya las neuronas espejo se ponen en marcha y nos contagian, ¿no? Nos contagian ya un estado emocional, bueno, de tristeza, pero creo que además dentro, ¿no? Se ven bastante simbolismo y bastantes metáforas, ¿no? Absolutamente, sí, Mm, sí. mm. Y luego quería nombrar, bueno, una vez que ya vemos que parece que sí habla de la tristeza, del desánimo, eh, dos cosas preciosas que tiene el cuento, el álbum, que es la resiliencia de la niña. El que hace esta niña sola, primero sola, luego vamos a hablar de la abuela, ¿eh? ¿Qué hace la niña con esta tristeza? Que me parece súper importante para luego saber cómo acompañar. Ujú. Y es esa parte de juego, de cómo la niña construye, ¿no? Además parece que es algo como muy rutinario, ¿no? Porque dice, me despierto, me visto, desayuno, bueno, desenredo las estrellas y comienzo con la construcción de la ciudad. Parece que es algo que hace como una rutina, ¿no? Como algo bastante habitual, ¿no? Y ya lo tiene, bueno, pues como muy organizado, ¿no? Construye la ciudad. Y fíjate qué importante en esto, cuando tenemos emociones intensas dentro, ¿no? Que están, qué importante es sacarlas fuera para poder empezar a gestionarlas, a tener algo como de control, dentro del descontrol, ¿no? Que puede suponer alguna situación difícil por la que a veces tenemos que pasar. Es una forma de lo pongo fuera, lo exteriorizo y al exteriorizarlo, primero ya tomo distancia, ¿no? Entonces ya no estoy tan invadida por la emoción, sino que ya la puedo ver desde fuera y al verla desde fuera ya no es tanta la invasión, la puedo narrar, puedo poner palabras. Y luego, fíjate en el juego, por eso lo importante del juego, que siempre con los niños, yo con las familias, cuando me comentan alguna situación un poco complicada por la que están pasando algún niño o niña, pues por ejemplo en la guardería, ahora estaba teniendo un niño que no estaba queriendo ir a la guardería, ¿no? Lloraba al entrar, estaba pasando cosas raras, cambios de conducta extraños en casa, que algo está pasando ahí, ¿no? Que algo le está, por dentro tiene malestar claramente este niño para que esté, un niño de 3 4 años, pequeñísimo, pero es que la conducta lo dice todo, ¿no? Entonces, lo primero que le dije a la mamá es juégalo en casa, juega a papás y a mamás, juega a profesores, juégalo con los muñecos, con los Claro. cars, con lo que tengáis. Dime, Que te Merche. muestre de alguna forma qué es lo que está pasando. Eso es que lo saque fuera y al Ujú. sacarlo, no solo a ti te lo muestra, que efectivamente, pero además al niño A le él permite, mismo. claro, le permite verlo, de repente darle una forma y luego importante, porque para que el juego sea un poco terapéutico o sirva, a veces, por ejemplo, hay una película que me encantó, que ahora no me voy a acordar del título, no me voy a acordar, pero bueno, se ve como el niño vive ve una película en el que choca un tren, un niño muy pequeño ve a ver una película no apta para él realmente, acompañada por sus padres, pero los padres se equivocan, pues lo típico que nos puede pasar a todos, porque bueno, a veces puede pasar, y el tren, hay un accidente de un tren que choca contra un coche. Y esto se ve cómo impacta al niño y cómo luego en casa lo juega y lo vuelve a jugar y lo vuelve a jugar y lo vuelve a jugar y se dedica a jugar trenes chocando coches. Este tipo de juego, bueno, pues es necesario porque efectivamente hay que como sacarlo fuera, pero claro, si se queda en bucle, no avanza, ¿no? Se queda ahí como metido bueno, Maribel nos está saludando. Hola, Sí, la Maribel. veo, la veo. ¡Qué ilusión! Hola, Maribel. ¡Qué ilusión, qué ilusión! Bueno, si se queda aquí en bucle no hay como un avance, ¿no? Claro, Pero la tiene idea la es, necesidad de sacarlo fuera porque es una forma de explicarlo, claro, de de explicarlo, de elaborarlo. narrarlo, de verlo fuera, pero luego además que en el juego vayan pasando cosas que te ayuden a creativamente ir como apropiándote de él y como Ujú. teniendo, solucionarlo creativamente, ¿no? Incluso con cosas mágicas, porque los niños enseguida utilizan cosas mágicas y eso es estupendo porque todo lo que puedes en la imaginación o jugándolo, como que ir resolviéndolo, ¿no? Por ti mismo,
aunque sea algo mágico, pero a ti te está dando como una sensación de agencia personal, ¿no? Es una sensación de esto tengo yo el control, ¿no? Entonces, Claro, dentro de esta situación de esta niña que parece que está viviendo una situación complicada, que pudiera ser, por ejemplo, la pandemia, la misma época de pandemia, ¿no? En algún momento, ¿no? Yo he pensado, pues esto a lo mejor podría estar hablando de la pandemia cuando sale a la ventana y saluda por la ventana, o cualquier otra situación, ¿no? Que esté viviendo de desánimo, yo qué sé, está viviendo con la abuela, a lo mejor ha perdido su... Yo qué sé, no tenemos ni idea porque la historia cuenta lo que cuenta, ¿no? no Pero cuenta, claramente exacto. está, claro, está viviendo una situación pues de malestar, de desánimo, y el hecho de poder construir la ciudad y apropiarse de cómo su ciudad le da esa sensación de control en un mundo que no está pudiendo controlar, ¿no? Además, la infancia, los niños no pueden controlar gran parte de las cosas que les pasa porque depende de sus adultos que les rodean, ¿no? Entonces, el juego es un momento en el que controlan lo que pasa. Yo decido Efectivamente. qué ocurre aquí, ¿no? Y de hecho, en un momento dado, dice, no lo sabe, pero soy yo quien dibuja las nubes y las cuelga sobre su cielo con un alfiler. No es como una sensación de control. Yo decido que es invierno, yo decido que pongo nubes y yo lo pongo, ¿no? Entonces, parece una tontería, pero es que al final el juego en la infancia es súper importante porque les permite eso, sacar fuera su mundo interior y les permite tener esta sensación de agencia, de poder en algo y de verdad que es súper terapéutico y muy necesario en momentos de malestar, eso, de tristeza, de cualquier emoción complicada que no saben cómo gestionar, ¿no? O sea, que creo que es importante porque es una forma de crear una realidad como más manejable para ellos, ¿no? Y de Ujú. entenderla y de narrarla, de poner palabras, incluso de hacer una narrativa diferente, ¿no? De cómo la están viviendo, pues de repente, no hacerla diferente, ¿no? Entonces, bueno, es importante el juego para procesar situaciones complicadas, ¿no? Y aquí es verdad que en la consulta soy súper cansina porque siempre les pongo a jugar en casa. Y luego otra cosa importante dentro de esta resiliencia de la niña y de cómo ella misma, pasándolo mal y viviendo una cosa complicada intuitivamente un poco, ¿no? Porque aquí en el álbum parece que es algo como que hace intuitivo, no se lo han mandado a nadie. También nombra un momento que dice, que también me parece súper importante, igual en la consulta lo nombro mucho, te lo voy a leer, comenta. Y mientras sigo concentrado en mi tarea, me pregunto si en algún lugar de la galaxia, una habitación como esta, un planeta con forma de burbuja, habrá alguien que desenreda las estrellas que por la noche crecen en su cabeza. Se viste, desayuna, lava sus dientes y comienza con la construcción de una ciudad. Y aquí viene lo importante o lo necesario, lo mucho que necesitamos. Y esto lo vimos en uno de los cuentos al principio de los principios de los principios, en uno del pis, cuando se hacen pis en la cama y Ujú. todo esto. Lo necesario de ver que lo que te pasa a ti les pasa a otra gente. Que parece una tontería con este refrán de mal de muchos y, bueno, no me acuerdo No, ahora. pero es totalmente cierto lo que dices. Y Es los que niños, yo también lo he pensado cuando estaba escuchando el cuento. qué bien. ¿Qué sensación de tranquilidad te da pensar que pueden haber otras personas que están pasando por lo que tú, ¿no? Y me Eso. parece un pensamiento muy maduro también, teniendo en cuenta que se trata de una niña Mm, pequeña, no sé qué edad debe tener, mm, pero bueno, que el tipo de juego que hace es un poco el de representar una vida también, ¿no? O mm. Sí. sea, es como un Mm, poco un juego simbólico sin ser un juego simbólico, pero sí que lo es en mm. realidad, Sí, ¿no? sí, Porque sí, hace una casa con un tetrabric, una sí, sí. cafetera también, o sea, intenta emular todos los elementos de una ciudad. No sé los peces qué situación tienen en esa ciudad, pero podrían ser habitantes, ¿no? No lo sé, no lo sé. Ujú. Entonces, Sí. bueno, los peces quizás son los pensamientos, ¿no? Es que estoy un poco perdida, ¿eh? Claro, sí, yo creo que los peces van por otro lado y tiene que ver eso, con esas lágrimas llenas de peces, de preocupaciones, de emociones Claro, reprimidas, todo claro, aquello que quedas dentro y que lo sacas a través de las lágrimas porque no lo has sacado por las palabras, entonces lo claro. saco por mis lágrimas, ¿no? Entonces no solo sale el líquido de la lágrima con todos los nutrientes que tiene la lágrima, sino que salen todo aquello que he dejado reprimido y sale por ahí, ¿no? Todo Todo el el peso. dolor, el malestar, sí, sí, Mm, correcto.
Eso es. Pero Bueno, efectivamente el ver el reflejo, el ver que no estoy solo, y esto también en la consulta es de las cosas que también nombro mucho. Dile que te he contado, por ejemplo, con lo del PIS, que lo leímos en un cuento, muchas veces a los padres les digo, dile a tu hijo cuando vienen sin el niño o la niña, dile que te he contado que en la consulta vienen muchos igual, que esto me venís a preguntar muchísimo. Y no es mentir, porque además es verdad. no, Y es que es verdad, porque a todos pasamos por distintas situaciones y a todos nos pasan cosas, somos al final ABC todos, ¿no? Entonces, total. pero esto a todos, a los adultos también, pero a los niños también les ayuda a no sentirse tan raros, tan diferentes. Eso sí, como que valida, ¿no? Es una validación de mi estado, es una validación y además es algo que les pasa a otros y que, y bueno, que sí, eso sí, que como me siento normal dentro de lo poco que me gusta hablar de normal pero eso, no tan solo, más que normal, no me siento tan solo, ¿no? Es que esa idea de no sentirse solo, creo que te da mucha paz, porque Mm, piensas que lo que te está pasando a ti es normal. Hablamos de normalidad, dices tú mm, que no te gusta la palabra mm, normalidad, pero ser normales le pasa a los demás, ¿no? O sea, es una sí, cosa normal, es mm, habitual que le pueda pasar a otras mm, personas. No es raro, vamos a decir que no es raro, que mm, no es algo para sentirse, o sea, me puedo sentir estigmatizado, me puedo sentir raro, me puedo sentir extraño, pero no te sientas mal, no te sientas mm. raro porque es un episodio que pueden habitar otras personas. Eso es, eso es, eso es. Y creo que esto es básico y es una herramienta, igual que el juego, que tenemos que tener las familias para poder, cuando nos ocurre esto de tener que acompañar momentos difíciles a nuestros niños, cuando por dentro tienen como experiencias de mucho malestar, el ofrecerles referentes. Al final, estamos hablando de referentes, ¿no? Referentes que puede ser a través de cuentos, ¿vale? Referentes que puede ser a través de las redes sociales, que encontremos algún referente que esté hablando el lenguaje de nuestro hijo, de su malestar, referentes a través de películas, de series, de libros, pero encontrar referentes en el que se puedan ver reflejados y que les ayude a verse eso, no tan solos, ¿vale? Y esto es básico, básico y muy, muy, muy importante. Y un trabajo también de los adultos de poder ofrecérselo, ¿no? Esto es un poco. Fíjate que los adultos también necesitamos muchas veces Mm, el encontrar puntos de referencia que se asemejen a aquello que nos está pasando, ¿no? O sea, mm, no es tan raro, son pequeños, pero no son raros. O sea, no, no no, son tan diferentes a total. nosotros, no son raros, no son tan diferentes a nosotros. Sí. Fíjate, cuando falleció mi madre, recuerdo que tuve una época justo después de mucha ansia, pero era ansia por necesidad, porque de leer libros acerca del duelo, de fallecimiento, necesitaba ese acompañamiento. Yo lo viví, fíjate, tengo una imagen que uso mucho, es un cerebro como con cajones, ¿no? Y yo me daba cuenta que era un cajón que tenía vacío. Era un cajón, el del duelo y el de cómo se vivía un duelo, pues porque gracias a Dios en mi vida no había tenido, o bueno, habían sido mis abuelos, pero vivían en Francia. No había vivido algo tan duro, tan fuerte Traumático. como puede ser como el de una madre, ¿no? Y recuerdo que era como un cajón vacío, o sea, yo decía, ¿y ahora? O sea, ¿cómo se vive esto, no? Y recuerdo, fíjate, que ahora con retrospectiva me pasó con la maternidad, y eso que ya había hecho pediatría y todo lo que tú quieras, pero claro, al ser madre hay que ser madre para ser madre, ¿no? Y era un cajón vacío, o sea, yo recuerdo venir con mis hijos a casa, presentarme con los dos aquí y decir, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Gigante, ¿no? Y entonces yo creo que efectivamente ahí, en el primer dos libros que me acompañaron durante la maternidad importantes, que me ayudaron a nombrar, narrar, entenderme, poner palabras a lo que me estaba pasando, que ni era mala madre ni nada, que es que esto lo estaba viviendo más gente y había palabras y dibujos y gente que había escrito sobre esto y también con lo de mi madre, ¿no? Entonces, efectivamente, qué necesario en este acompañamiento de emociones difíciles el encontrar espejos, ¿no? Espejos donde poder y que nos den palabras, ¿no? Palabras o imágenes, los que somos muy visuales, ¿vale? Entonces en este álbum lo vemos también, es que me parece increíble, lo tiene absolutamente todo, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que sí, y más de lo que nos parecía a priori, ¿eh? Totalmente. Y ya la última parte que quería nombrar, hemos hablado de cómo se ve la tristeza, de cómo la niña misma, de manera intuitiva, bueno, pues atraviesa esa tristeza, cómo se hace, pues sí, cómo la va atravesando, cómo la va gestionando, ¿no? Cómo la hace más manejable, digamos, un poco de manera intuitiva y bueno, pues para mí son como herramientas interesantes para el adulto de cara a usarlo, ¿no? Y que yo en la consulta la uso mucho. Y luego la tercera es la figura de la abuela, la figura acompañante, ¿no? Que esto ya va más a cómo acompañar nosotros como adultos la tristeza, que a mí aquí me parece súper respetuosa, pero ahora lo vamos a hablar, ¿eh? Porque de primeras eh, sentí mucha confusión con este álbum. Voy a contarte lo que ahora, después del trabajo, he llegado, pero luego ya te digo algo que tú has nombrado antes que a mí que me pasó también. Bueno, primero es que la abuela, la primera vez que vemos a la abuela, la primera imagen que vemos es esta. Esta es la primera vez que vemos a la abuela. Es ella sentada en una silla, bueno, pues eso, claramente como un árbol, ¿no? Como un tronco de árbol. Se ve el cuadrado azul que ya habíamos visto que tenía que ver con poner el foco en su mundo interior. Y no sé si veis bien, pero está tejiendo. O sea, lo que está en rojo, es que creo que aquí no lo veis bien, no Sí, se no, ve no, bien. se ve. Lo que pasa que me equivoco si te digo que parece que esté haciendo un pez. Sí, efectivamente lo que teje parecen peces, ¿eh? De hecho, aquí vemos Ajá. peces azules, pero en rojo, bueno, pues se asemeja como algo como un pez, ¿no? Y si te fijas, Claro, y ella tú está... has hablado del color azul y ahora estamos hablando del color rojo y Eso el es, color no, rojo es como cálido, ¿no? eso Es lo es. Ahora nos vemos... contrario es lo contrario a la tristeza, ¿no? O sea, como que le está Sí, aportando recursos, le va aportando cosas que le son válidas, quizá. eso es. Me preguntan por aquí qué libro es este. Es La soledad de los peces de María José Ferrada. Bueno, está al principio, que llevamos un rato aquí dando vueltas. Pero efectivamente, si te fijas, ella está de azul, aunque no sé si lo apreciáis, los bracitos de rojo y lo que está tejiendo de rojo, ¿no? Es la primera vez que se nombra y se nombra con lo de las lágrimas, ¿eh? Dentro de mis lágrimas hay peces blancos que confunden el agua con el aire. Aquí es la primera vez que vemos a la abuela y la vemos, eso, efectivamente, tejiendo y ya aparece el color rojo por primera vez. Hasta ahora no había aparecido, ¿vale? Hasta ahora era el azul y el negro. Ah, no, no, sí que ha aparecido aquí. Aquí ha aparecido con la jaula del pájaro, que también es bastante representativo, y el jersey que lleva el niño, que es rojo. ¿Vale? Ujú. Y fíjate que aparece la abuela, la primera vez que vemos a la abuela y la vemos tejiendo. Como el acto aquí para mí, dentro de este cómo acompañar, ¿no? La tristeza, momentos difíciles de nuestros hijos, de manera respetuosa, está este acto de tejer, que es una actividad súper lenta, de muchísima paciencia, de mucha constancia, ¿no? Entonces es como acompañar la tristeza no va a ser algo de, venga ya, vamos a cambiarla. No, 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 no. Hay que darle su tiempo, su ritmo. No hay que precipitar, no hay que distraer para cambiar el estado. No, 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 no. Vamos a ir poco a poco. No va a ser algo, el sanar o el calmar la tristeza no va a ser algo rápido. Va a ser algo que va a requerir el tiempo que sea, como puede ser el tejer un jersey o lo que se decida tejer, Ujú. ¿no? Entonces, bueno, me parece súper representativo de esa paciencia y también de esa presencia, ¿no? Y de esa constancia, de esa presencia estable, ¿no? Estoy aquí de manera estable, constante, ¿no? Pase lo que pase, estoy a tu lado, ¿no? Y luego aparece el rojo, como tú bien has dicho, que efectivamente, como contraste del azul, el rojo es un color más cálido que tiene que ver más con el afecto y con el calor humano, ¿no? Con esa un poco más, aporta más la energía, más esa fuerza de vida, ¿no? A diferencia de la Ujú. tristeza del azul, ¿no? Que es más ese desánimo, ¿no? Y fíjate que el rojo lo vemos en el jersey del niño, que me parece súper importante, cómo es algo que le está conteniendo, abrigando, dando calor dentro de su tristeza. Hay algo que le ha hecho la abuela que le está aportando calor, afecto y le contiene, ¿no? Es como que es como un abrazo, ¿no? Te El jersey protege. te protege, eso es, te sostiene y te da ese calorcito
Y luego también el ovillo de lana, que tiene muchísima riqueza aquí. Bueno, también Aquí lo tenemos guardo. la jaula de ese pájaro, que también es Sí, roja. No sé si es también como la calza, ¿no? La casa del pájaro. sí, efectivamente, la casa del pájaro. Y aquí vemos las montañas que son las mantitas de azul, el jersey de rojo, ¿no? Y luego todo el negro, ¿no? Pero cómo está ahí el rojo que le está protegiendo. Aquí lo que la abuela teje, ¿no? Aquí se ve un poco mejor, aquí ya, ¿no? También es cálido. Cálido. Y aquí, que dice en un momento dado, dice, ella dice, ya pasará, que ahora vamos a hablar de estas palabras, y deja sobre la mesa un ovillo de lana que vemos aquí, en este momento, ¿no? Donde se ve también la ciudad, al niño aquí que solo se ve el bracito, está ya tapado por la manta, y el ovillo de lana, ¿no? Y fíjate el ovillo de lana que tiene muchísimo significado a nivel metafórico, como esa guía, esa dirección, ese camino, ¿no? Que te da, o sea, tú coges y tienes la dirección, ¿no? Tú como que coges de un lado y tienes un camino, ¿no? Y aquí hay Sí, un mito muy conocido que es el mito de Ariadna y el Minotauro, sí, que es un mito en el que Ariadna, que está enamorada de Teseo, y Teseo quiere luchar contra el Minotauro y tiene que entrar en un laberinto. Pues para ayudarle a salir, Ariadna le ata con un ovillo, ¿no? Con un ovillo de hilo para que vuelva a salir del laberinto, para que del sepa cómo laberinto. salir, ¿no? Cómo esa guía, cómo esa dirección, ese camino, ¿no? Y aquí es como de repente un momento de esperanza, ¿no? Aparece algo de luz y algo de esperanza de, oye, hay una dirección y un camino, ¿no? Que es este ovillo, ¿no? No, Ujú. hay como eso, vamos a como a caminar, ¿no? No estás perdido. Tú sigue transitando y yo te acompaño en este transitar, ¿no? No estás solo, no estás perdido, hay una dirección, hay un camino, ¿no? Ajá. Y luego también ese hilo como conexión, que esto hay muchísimos cuentos donde hay el hilo invisible, el hilo rojo, ¿no? El hilo Como rojo. conexión, eso es, como conexión y esa unión que no se rompe, ¿no? No se va a romper, estés triste, estés enfadado, estés como estés, este hilo va a estar siempre unido, es como esa conexión emocional abuela-nieto, ¿no? O Qué abuela-nieto, ¿no? importante esto. Qué Sí, importante esta sí. conexión que está Mm. ahí y que no se rompe. Eso es, eso es. Y aquí con el ovillo yo creo que se ve claramente, ¿no? Entonces, bueno, vemos entonces ese acompañamiento, ¿no? A través de ese tejer, que es un acompañamiento, este acompañamiento respetuoso, ¿no? Que queríamos nombrar, a través de ese tejer, que es un acompañamiento que requiere paciencia, tranquilidad, sin prisas, constancia, estabilidad, estoy siempre contigo. Vemos el ovillo, ¿no? El ovillo de lana que ayuda a esa conexión emocional que no se rompe y que te da dirección. Y luego las palabras de la abuela, ¿no? Entonces, dentro de las palabras de la abuela aparece, mi abuela pregunta si hoy asomará por ellas el sol. Nombra el sol como una parte, no ese calor, ¿no? Que aporta el sol, ¿no? Ujú. Eh, y luego ella dice, ya pasará, ya pasará. Entonces, con el ya pasará, y luego lo último que dice la abuela, y ahora vuelvo a esto, dice, atardece, escucho la voz de mi abuela quien dice que la cena ya está lista. Y repite otra vez las palabras del sol y de la sopa caliente. Ya pasará, ya pasará. Esto va con esta imagen que es un abrazo de la abuela con el niño o la niña, aquí encuadrados. Esta vez el cuadro coge a los dos, ¿no? No coge solo a uno, sino que coge a los dos como que, ¿no? Como una idea de que la experiencia de la niña está siendo sostenida por la abuela, ¿no? Ya no está la niña sola en su recuadro, sino que en esta experiencia está la abuela. Y fíjate, las palabras ya pasará en un primer momento, a mí me crearon como así cierto rechazo porque me venía lo mismo que tú me comentabas de, venga, ya pasará, ¿no? Como de quitar importancia, quitarle valor, quitar Sí. eso, venga, que es poca cosa, esto ya va a pasar. Bueno, es cosa de niños. Cosa de niños, sí. Y fíjate, luego con esa lectura más lenta que he hecho y con esta idea de que lo repites y te fijes, hay un momento que dice ya pasará, y luego otra vez vuelve a decir y repito otra vez las palabras del sol y de la sopa caliente, ya pasará, realmente me llega desde otro lugar. Ya no me llega desde ese, venga rápido, ya va a pasar, estos son tonterías, sino desde el lugar de la esperanza, de que
los sentimientos acaban pasando, ¿no? Es decir, que este sentimiento difícil que estás pasando, por el que estás atravesando, va a acabar pasando, ¿no? Ujú. Sí, lo que comentan Sí, Viajes la Macay, temporalidad de las la emociones. temporalidad de las emociones, eso es, me llega más ahora desde este lugar. Pero en un primer momento es verdad que me llegaba, uy, ¿por qué le dice la abuela esto? ¿Por qué le está invalidando? Pero realmente es que hay muchos momentos en que la abuela le está validando, ¿no? En el momento en el que, bueno, pues simplemente le pregunta si el sol va a salir, pero el niño dice Claro. que no, que es invierno y no le dice, ay, hijo, pon sol de una vez por todas, ¿no? No le está buscando cambiar el estado de ánimo, no le está buscando distraer, no está buscando que sienta otra cosa distinta. Le permite estar en su estado de ánimo todo el momento, todo el rato, a su tiempo, con paciencia. Y efectivamente yo creo que con esta repetición de este mantra, ¿no? Ya pasará, es como una luz de esperanza de eso, lo que comenta la compañera o el compañero, que no sé quién es, la temporalidad de las emociones, que al final efectivamente va a pasar, porque tanto las buenas como las malas acaban pasando, ¿no? Acaban pasando, ¿no? Y bueno, me parece un acompañamiento súper, súper respetuoso al final, ¿no? Si lo interpretamos desde este lugar y no desde el lugar del ya pasará de la invalidación, ¿no? Esta presencia de la abuela estable, cómo aporta calor, ¿no? Cómo aporta ese afecto humano con ese rojo, con ese jersey, esa paciencia, ese no tener prisas, ese no buscar distraer, el validar, ¿no? La emoción, la experiencia, no le quita importancia, no busca cambiar nada, no le da consejos ni soluciones. Fíjate que en ningún momento dice, hija, lo que tú tienes que hacer es, venga, chica, vamos a salir fuera, espabila, vamos a hacer cosas. No, no, no. Y aquí como el consejo y la solución que nos sale a todos, a mí la primera, al final es un acto realmente de violencia, porque lo hacemos desde nuestra propia experiencia, desde lo que yo creo que a mí me vendría bien, pero yo que sé cuál es tu experiencia y lo que tú necesitas, ¿no? Es como imponerme en el otro, ¿no? En lo que debes hacer para estar bien, ¿no? Y no la aconseja, no le da soluciones, simplemente confía, ¿no? Confía en el proceso, confía en eso, en la temporalidad de las emociones y da esa luz, ¿no? Esa esperanza bueno, con ese ovillo de lana que te da dirección y con esas palabras, ¿no? Pero Entonces, bueno, ¿no te parece como que es lo propio, lo que corresponde, cuando si estuviéramos hablando de una madre, mm, podríamos pensar que es respetuosa o no, al margen de todo, querría acompañar de otra manera, ¿no? Un mm, abuelo acompaña de una forma diferente, ¿no? Quizá la experiencia que le ha dado la vida, ¿no? Que las cosas mm, se hacen de forma lenta, que cuesta, que todo cuesta un poco y que es necesario vivir determinadas emociones, ¿no? Nosotros como padres educamos de una manera, nuestros abuelos, los abuelos acompañan de otra diferente, ¿no? Los padres educamos, los abuelos acompañan, ¿no? ujú, El padre quiere ser efectivo, venga, va, date prisa, termina esto. Un abuelo está ahí como para, dicen para malcriar, ¿no? Es para acompañar, ¿no? Para, mm, bueno, pues que te da, digamos, las vivencias que ha tenido le permiten ver las cosas con una perspectiva diferente, ¿no? Entonces, es paciencia, es esperar a que las cosas pasen, no hay prisa. Luego aparte, pues con la... Claro, en este álbum que tú has traído, si somos capaces de interpretar todas esas cosas que tú nos has ido explicando muy acertadamente, somos capaces de ver que todo tiene su tiempo y todo tiene su momento, ¿no? Y que en el fondo hay pequeñas cosas que de forma natural se van colocando en su sitio, ¿no? Si hubiera ahí la mano de una persona, de una madre o de un padre que, que necesita efectividad, que tiene prisa, que estamos sujetos a unos horarios, etcétera, llegaría un momento que seguramente saldría alguna palabra como tienes que hacer esto, date prisa porque si no, no llegamos, tal, ¿no? Es una situación totalmente diferente, ¿no? Y que me cuadra mucho con la figura de un abuelo, ¿no? mm. Sí, sí, y a la vez, totalmente de acuerdo, Merche, ¿eh? Y a la vez creo que debemos aprender de esta figura, ¿no? Debemos aprender, Total. porque creo que cuando dices los padres educan y los abuelos acompañan,
creo que debemos, que la educación y el acompañamiento es lo que no debemos, o sea, justamente acompañar al final es educar, pero desde un lugar de respeto. Es verdad que el día a día y la vida a vida, pues oye, tampoco en el mundo yuppie, es decir, que esto es un álbum ilustrado, nos están hablando de un día y no lo saquemos de contexto, hay que traer, bajarlo a tierra, ¿no? Y bajarlo en nuestro día a día. Y si tenemos cita con el dentista, tenemos cita con el dentista y mira, se acabó tu cita y nos tenemos que ir. Y ya está, ¿no? Y a la vez, creo que estamos hablando de otra cosa que sí, efectivamente, el día a día sigue y vamos a tener que seguir haciendo cosas. Y a la vez, no olvidarnos eh, no olvidarnos de esta tristeza, ¿no? No olvidarnos de que nuestro No, niño o nuestra niña está viviendo este malestar y que el malestar no se ha ido porque nos hemos ido al dentista. El malestar puede ser, según lo que estemos hablando, aquí es que estamos hablando de mayores malestares como más, pues de estos que te invaden y que se mantienen en el tiempo, no de cosas que pimpan, ¿no? Sino que, pues bueno, situaciones que nos han pasado a todos y que también les pasan a nuestros niños, que pensamos que como son niños no tienen estas cosas y también tienen situaciones que no saben procesar, que no saben gestionar, que se quedan súper bloqueadas y que necesitan ese tiempo y a la vez necesitan nuestro acompañamiento, ¿no? Entonces, claro. ¿cómo no olvidarnos, aunque el día a día se mantenga y aunque tengamos esas prisas y aunque tengamos que efectivamente hacer cosas y decir, venga, ahora nos vamos, el poder volver a eso, que la tristeza no se va porque yo le diga, venga, vamos a pensar en otra cosa, ¿no? Y yo aquí en la consulta enseño mucho, porque creo que es súper representativo, una escena de la película del revés, la película Inside Out, ¿sabes? De las emociones en el cerebro que se ven de la primera, que se ve como el personaje Bimbo, o como se llame, está triste porque van a tirar una carretilla que tiene, la van a tirar y entonces la protagonista Rayleigh se va a olvidar de él, ¿no? Y entonces le da muchísima tristeza y está súper triste. Y entonces están con él Alegría, el personaje de Alegría y el personaje de tristeza. Y Alegría empieza, venga Bimbo, no te preocupes, si esto se pasa rápido, y le empieza a hacer monerías y tonterías, ¿no? Así y Bimbo no, bueno, sigue triste, ¿no? No, aquello tal. Y entonces de repente Tristeza se acerca, se sienta al lado de Bimbo y le dice, qué triste, ¿verdad? Cuando se olvidan de cosas que son importantes para ti, qué triste puede ser, ¿verdad? Y entonces Bimbo empieza a llorar, que llora Claro. caramelos, y llora, llora, llora. Creo que esto ya lo hemos hablado y Importante ya lo he poner contado. palabras en ese momento. Poner palabras y efectivamente acompañar, ¿no? Ujú. Desde está bien, validando. Estoy validando, Claro. legitimando, no te busco cambiar la emoción. Estoy No, validando que estás triste y que esto es triste y que tu emoción es válida, es legítima y que hay que estar con ella el tiempo que hay que necesites, pasarla, ¿no? claro, claro. Efectivamente. Entonces, una vez que Alegría se enfada con tristeza y le dice, ¿pero por qué estás haciendo? ¿Por qué haces esto? Pero gracias a que Bimbo le permiten llorar, validar, tiene un espacio seguro en el que se siente visto y entendido, bueno, pues ya a partir de ahí, ¿no? Se levanta. Todo esto en 5 segundos, cuando la tristeza necesita muchos tiempos, como vemos en este libro, que lo asemeja a ese momento de tejer, ¿no? Entonces, efectivamente, yo creo que lo que tú dices es muy interesante porque vivimos acelerados y los padres, los que, a diferencia de abuelos, tenemos. Y a la vez me parece importante el poner el foco ahí de sí, pero no, ¿no? Sí, y a la vez volvamos porque necesitas su tiempo y no se trata de decir, estate contento, ni venga, cariño, sal un poco con tus amiguitos que esto se te va a pasar, o vamos a ver una peli que se te va a olvidar. Ojalá y no, ¿no? Entonces, ¿cómo acompañar desde otro lugar, desde el juego, como vemos, y jugar y volver a jugar y jugar repetidamente para que vaya ayudándole a transitar distintas narraciones de su propia historia y de su propio dolor, traerle eso, libros, cuentos, películas, series, referentes que le ayuden a verse fuera, acompañar desde ese, bueno, desde ese sopa caliente que te doy, ¿no? Ese el hacerle todo el ambiente que podamos lo más agradable posible, ¿no? Si estás triste, pues a lo mejor te traigo la merienda y te la preparo yo cuando no te la suelo preparar, o te hago esta noche una cena bonita, una cena que sé que te gusta, ¿no? Como que, como abrazar, como ese jersey que abraza, ¿no? Desde lo que yo tengo más, donde puedo hacer algo, no puedo quitarte tu estado emocional, pero puedo hacértelo más liviano, ¿no? Pues desde ese lugar, ¿no? Claro, yo me estoy dando cuenta por lo que dices y es que yo comentaba que los padres educamos y los abuelos acompañan. Quizá es verdad, nuestro papel debería ser el de acompañantes, ¿no? Porque acompañando estamos educando.
estamos reconociendo, estamos validando y eh, estamos mostrando formas de gestionar todo eso que nos está pasando, ¿no? O sea, permitiendo que aquello pase, pero a la vez acompañándote para que pase de la mejor manera posible, ¿no? Mm. Yo te quería hacer una pregunta porque me ha surgido en el momento en el que estábamos hablando, tú hablabas de la resiliencia de esta niña o niño, porque es que a veces lo Sí, nombran masculino, sí, pero sí, nosotros estamos hablando en sí. femenino todo el rato. Sí, no Bueno, tengo claridad. Sí, parece eh, niño, sí, parece niño. sí, bueno, pues te preguntaba o me surgía la duda de, ¿tú crees que todos los niños, hablo de infantes, tienen esa capacidad de resiliencia, al margen de que la pongan en marcha o que le permitamos o no? ¿Tienen esa capacidad de, si los acompañamos, que puedan ir gestionando ese sentimiento que tienen y que lo puedan, o sea, que lo puedan utilizar? ¿Sabes qué quiero decir? Claro, el lenguaje de los niños es el juego. El tema es que les permitamos jugar, ¿no? En esta Claro, aceleración de día en que tenemos extraescolares hasta las 1000 y todas estas cosas, ya, pues muchas veces no hay este tiempo de poder jugar. Pero fíjate como aquí, y esto sí que la autora del libro, la escritora María José Ferrada, no sé si en una entrevista o no sé en qué momento leí, o no sé dónde lo leí, cómo para ella era importante poner el foco en esto que tú has visto desde el principio, cuando te enseña esta imagen, que son cosas útiles de la cocina. Es decir, él construye su ciudad con cosas, es decir, que no hace falta ni juguetes, que a veces nos vamos a comprar juguetes súper guay, el coche, y justamente no la creatividad y el poder de los niños es transformar un lápiz en un teléfono, ¿no? Y de repente que en la consulta, hola, dígame, ¿no? Digan este tipo de cosas, ¿no? Porque tienen ese juego simbólico que nombrabas, ¿no? Que no necesitan tanto y que yo creo que esto sí sale de manera espontánea. Otra cosa es que sí necesitan ese acompañamiento, primero, para tener ese tiempo y ese espacio para poder jugar, que a veces no lo tienen o nos parece tontería. Yo no lo tenía tan claro, fíjate, Merche, yo ahora lo sé, pues después de tal, pero ya mis hijos tienen 15 años. Cuando eran pequeños yo no lo tenía tan claro. Yo no lo tenía tan claro porque, pues bueno, pues porque probablemente yo de niña sí jugué, pero no se le daba esta importancia, o no sé, porque yo no lo tenía tan claro, pero yo no, o no lo veía así, ¿no? Como el juego tan importante. Y ahora creo que es de las cosas que, de hecho, mira, hablando, voy a hacer algún post de dos cosas para mí importantes que yo no tenía tan claro y que veo que es básico en la infancia, que es el juego, el darles ese tiempo de jugar, de un juego no dirigido y de un juego súper creativo con cosas, eso, que no tienen por qué tener la forma, sino con trozos de madera, con cosas de casa que puedan cogerlo, porque al final no les dejamos tampoco cogerlo. No, cojas el tetra que me vas a manchar. No, no, es decir, que tampoco, no, que cómo vas a jugar, vas a poner en el suelo el rallador de, bueno, pues mira, ha construido una ciudad gracias a que la abuela le ha dejado coger todos estos objetos, si no, no podía haberlo hecho, ¿no? Primero el juego, este permiso y este tener tiempo, y segundo la lectura. Que yo creo que esto de manera intuitiva, el leerles por la noche, lo hacemos casi todos, y a la vez es que ahora lo veo tan importante y creo que aporta tanto, da tanto que lo potenciaría más e yo incluso incorporaría adelante. una cosa más, Venga, genial, Marche, dime. la música. Ay, también, también, La también, música creo que también, es súper importante. también, también, también. Es verdad que yo ahí no tengo el hábito, no tengo buen ni el don ni Bueno, nada pero de tal. formas de expresar, Sí, porque es que todo lo que has propuesto, tanto el juego como, has dicho, el juego como la la lectura, lectura. y yo te digo, la música lo que hace es expresar, Mm, o sea, es una forma de expresar, sí. es una Mm, forma de expresión. Entonces, la música es una total. forma, bueno, yo creo que es que además modela tu cerebro de otra manera, permite que el cerebro se Mm. modele de otra manera y creo que es muy importante. Sí, sí, Creo que es sí, muy, sin muy duda, sin importante. duda, sin duda, sin duda. Y esto, creo que con esto te he respondido. La pregunta era, ¿cuál era la Lo de, pregunta? sí, te preguntaba si todos los niños tienen esa capacidad de resiliencia, ¿no? Mira, dice Mm, aquí Fernando Lola, dice, el juego es fundamental para el aprendizaje, aparte de sí, desarrollar muchas habilidades emocionales, creativas, imaginación, etcétera.
si lo que sea, bueno, no sé, lo que Sí, pone, lo que sea sí, creativo es una es herramienta una herramienta. fundamental en la Total. infancia. Totalmente de acuerdo, Totalmente, totalmente. totalmente. Pero Qué vamos gusto, a ir muchas a la gracias parte por comentar. Está siendo maravilloso esta interacción. Me está encantando que estén comentando muy y interesante, sí. sí, A mí me gracias. gustaría, o sea, yendo un poco a la situación como más práctica, ¿vale? Vamos Sí. a ver aquellas personas que dicen, bueno, y entonces cuando mi hijo está en una situación, ay, te estás yendo, ¿no? No, estoy aquí contigo. Ah, porque ha habido un momento como que te así, o sea que nos hemos quedado como conexión, me ha parecido, y ahora me parecía como que te ibas de nuevo. Bueno, ¿tú por qué crees que a los adultos nos cuesta tanto el, el- el gestionarla, o sea, el recibir o el aceptar la tristeza en los niños? Porque nos incomoda mucho, nos provoca muchísimo dolor. Entonces, el ver a nuestro hijo o nuestra hija, aquí porque estamos hablando de hijos, podrían ser también adultos, ¿no? Porque esto nos pasaría con adultos igual tristes, nos provoca por las neuronas espejo, nos provoca tanto dolor que buscamos sacarle de ese estado emocional, buscamos que cambie de estado emocional porque a nosotros nos está incomodando. Claro. Entonces, como no Y es sabemos ahí cuando sostenerlo, es ahí cuando no los ayudamos, ¿no? Cuando claro, claro, estamos aconsejando, diciendo lo que tienen que hacer y no les permitimos que ellos se expresen de forma natural. O sea, y que que lo, lo saquen de forma natural. y Como que lo tú vivan bien el tiempo que decías lo antes con el necesitan vivir. juego, ¿no? Eso es que la tristeza es que necesita tiempo, aparte de ese acompañamiento, de no estar solo, ¿no? Que aquí, por eso el papel de la abuela es importante, ¿no? Sin abuela, este cuento sería muy desolador, pero gracias a la figura de la abuela, pues no es tan desolador, aunque el niño tenga esa resiliencia innata, no es tan desolador porque necesita ese acompañamiento, necesita como esa guía, necesita ese ovillo de lana que un adulto lo lleve, ¿no? Porque si no, esto es el Claro. caos absoluto si no hay adulto. Eh, pero efectivamente necesita tiempo, sí, necesita tiempo y procesamiento, ¿no? Y aquí es donde lo está procesando a través de ese juego, ¿no? Y te quería comentar otra cosa, que también el papel de la abuela cuando dice ya pasará, que son las palabras que a mí más me... Aquí me venía también la idea de indefensión, ¿no? Justamente lo contrario de la indefensión, ¿no? Esas palabras de la abuela eh, te lleva, a mí me, ¿no? Te llevan a que eso, a que ya pasará, a que después de algo malo, a esa idea de que hay Es solución, ¿no? De que cíclico, algo cíclico, sí y que tiene de que no, un inicio y se madurará y luego se sí, pasará, o sea, que que vendrá creo otra cosa. que creo que es importante porque en el trauma, las situaciones que quedan impactadas dentro de nosotros como situación traumática, ¿no? Porque no la podemos digerir, hay mucha esta idea de esta parte de congelamiento, que nuestro sistema nervioso se encuentra en modo congelamiento, ¿no? Y en modo Ujú. indefensión, es decir, es una situación que no sé cómo procesar, que no sé gestionar, y entonces me quedo eso en congelación y como con sensación de indefensión. Es que no sé cómo salir de aquí, no sé defenderme, no puedo, no tengo los recursos suficientes para defenderme ni para salir, ni para sobrepasar esta situación, ¿no? Entonces, con estas palabras a la vez la abuela le está transmitiendo sí vas a poder, ¿no? Sí vas a poder, Vale. de esta vas a salir, ¿no? Y yo creo que también son palabras, pues en sí potentes, ¿no? El evitar esa sensación de indefensión, de decir, no sé cómo lo vamos a hacer, yo voy a estar a tu lado, te voy a dar el tiempo que necesites, pero de esta vamos a salir, ¿no? Ujú. Y creo que es potente el mensaje. Claro, al principio Importante. o sea, yo al principio no tenía suficientes datos, ¿no? Mm, Bueno, tenía mm, los mismos que todos, mm, ¿no? Pero no acabo de entender muy bien y pensaba, bueno, es como que está ahí ignorando, mm, ¿no? O no dándole importancia, ¿no? mm, A aquello. mm, Claro, con esa actitud tan respetuosa, tan de acompañar, tan de no invadir, mm, de no estar ahí encima y decirle, tienes que hacer esto, o lo que sea, ¿no? mm, O qué cosas son las que te pasan en la cabeza, ¿no? ¿Qué son esas mm, estrellas? Claro, no sé si la forma de expresarse entre ellos será esa, ¿no? Es una forma ahí muy metafórica de mm, expresar un poco lo que ese niño o esa niña estaba viviendo, ¿no? Pero claro. si en ningún momento hay una invasión de la realidad o del Mm, pensamiento o del sentimiento o de la emoción, ¿no? eso es. Entonces, ese ya pasará, está muy en su lugar
Mm, porque no hay una invasión, no se invade el mm. pensamiento o la emoción. Así es, así es, Pero a mí así es. al principio me parecía como que pues se está desatendiendo, ¿no? Sí, a mí me llegaba igual, ¿eh? Me llegaba con el no pasa nada dichoso este, que yo creo que tenemos que evitar, ¿no? Porque sí pasa, siempre pasa. Y efectivamente, visto desde este otro lugar bueno, con todo lo que lleva el álbum, ¿no? Que es todo un recorrido, eh, me parece que lo nombra desde ese otro lugar de esperanza, de hay luz al final del túnel, ¿no? Vale, y ahora déjame que te haga una pregunta, también como en un sentido más práctico, ¿no? Y tú que ves niños todos los días, ¿cuándo una familia puede pensar que esa tristeza puede ser algo más? ¿Sabes? Que puede ser Mm. algo pues, que nos pueda llevar a pensar en una situación de trauma, de malestar, de algo como que es difícil que resolvamos nosotros con ese acompañamiento, que ahí necesitamos como el apoyo de un profesional, ¿no? O sea, yo creo que aquí tenemos que, lo que decía al principio, observar mucho la conducta. Los niños hablan mucho a través de la conducta, también a través del juego. Si les permitimos jugar, a veces el juego nos escandaliza porque pasan cosas que dices, Dios mío, ¿y esto de dónde lo has sacado? ¿Qué está pasando aquí? Entonces, si vemos el juego, cómo juegan ellos, si les dejamos, eh, si les dejamos la soledad de los peces, Fernando. Quedará grabado de todas formas, ¿eh? O sea que lo podréis ver si queréis en diferido. Pero yo creo que el juego y la conducta, ¿no? A veces de repente hay como una regresión en la conducta o niños que o sea, formas de ser distintas. Es que lo vemos eso que cambian. De repente hay una regresión que se vuelven a hacer pis, de repente se hacen caca encima. Esto en los más pequeñitos, incluso más mayores, 8 o 9 años puede pasar. O de repente niños que, bueno, pues que el día a día era un día a día tranquilo y de repente contestan mucho, muy enfadados, se aíslan más, van más a su habitación, cuando no lo hacían. O sea, cambios en su comportamiento, en su conducta que no sean habituales, nos tienen que chirrar. Si pasa un día, no pasa nada, pero si de forma continuada es algo que tiene que pasar de forma continuada, Ujú. es como una señal de alarma. Porque tú contabas, ponías ahí un ejemplo de una Mm, película que habías visto no hacía mucho, un niño que había visto una mm, película o una situación traumática en un momento determinado y mm, que a pesar de estar acompañado por mm, los padres, bueno, mm, pues luego estaba teniendo como una forma de juego, si quieres, un poco como que representaba aquello que mm, había visto, ¿no? El choque del tren y mm, pues tú imagínate que en una situación similar podíamos encontrarnos con un niño que representa ese juego, o sea, representa en su juego acciones, pues si quieres, agresivas o donde, bueno, pues o se muestran, yo que sé, actitudes sexuales o del tipo que sea, mm, ¿no? mm, Ahí nosotros podemos empezar a pensar, uy, no, no, no hagas eso, ¿no? Claro, mm. podemos empezar a reprimir esa acción Mm, porque pensamos que no le está haciendo bien o que no es bueno o que, bueno, nos podemos ahí hacer nuestras pajas mentales, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿hasta qué punto nosotros ahí podemos acompañarlo e intentar averiguar o, no mm. sé, te pregunto, ¿tú Claro, cómo yo lo creo ves? que ahí hay que dejar jugar y no entrar. O sea, no podemos Ajá. entrar porque en el momento en que empecemos a decir qué está pasando, qué has hecho, qué ha pasado, qué ocurre aquí, Ahí por qué puedes dice, como por qué juegas estigmatizar así. ese juego, esa conducta, Claro, ¿no? pues, si justamente lo que queremos es acompañar y ver qué está pasando, ahí vamos a hacer que se asuste y que se encierre y que dice, uy, ya estoy Claro. haciendo algo mal, entonces lo dejo de hacer. Entonces, justamente eso hay que dejarlo y observarlo. Incluso si son cosas que nos alarman, eso, llamar al pediatra, preguntar, ¿no? Bueno, no poner en alarma, o sea, no ponernos ahí, pero yo creo que al niño dejarle lo que está haciendo, seguir observándole muy de cerca, no regañar, ni castigar, ni reprimir, ni enfadarnos, Ujú. justamente dejarle esa libertad, nosotros observar desde la distancia y si vemos que algo nos sorprende, nos asusta, ponernos en contacto con el pediatra para que Ujú. nos diga, oye, mira, esto sí, esto puede ser señal de o no puede o no es señal de nada, o esto es una conducta natural típica del desarrollo de tu hijo, no tiene mayor importancia, o bueno, puede ser esto o puede ser otra cosa. Vamos a investiga por aquí, por acá, y entonces ya veríamos cómo jugar, cómo entrar tú al juego de otra manera, cómo ir un poco a hacer de investigación, pero de manera indirecta, para que el niño no se sienta ahí cohibido, ni asustado, ni, uff, ¿qué está Ni pasando aquí? observado, ni Ni claro, ya, ya, observado, ya. ni eso es, eso es.
Mm, entiendo. eso es. Bueno, pues Sí. no sé si te gustaría añadir algo más, si hay alguna de las personas que están ahora en este momento y tienen curiosidad por hacerte alguna pregunta o alguna consulta más. Genial. Sí, sí, no lo vamos a dejar, que llevamos ya la hora y cuarto. Yo creo que Sí, como resumen, o sea, palabras así claves, resumen de este acompañamiento, de esta tristeza o desánimo o de algún malestar de nuestros hijos, hijas, observar mucho la conducta, observar mucho el juego, permitir ese juego, que el juego acaba siendo súper terapéutico. En algún momento sí hay que acompañarlo, ¿eh? Porque si se queda en bucle, ahí hay que como ayudarle a ir procesando, ir digiriendo, pero ya nos da mucha información, dar referentes, aportar esos referentes. Si vemos que nuestro hijo está bloqueado con alguna situación o hay alguna situación que nos parece que le puede estar causando este malestar, aportar cuentos, aportar series, aportar libros para que se vea y diga, ostras, no estoy solo en esto, no. Hay muchos niños que se hacen pis, hay muchos niños que se hacen caca, hay muchos niños que no quieren ir a la guardia, hay muchos niños como yo que les pasan cosas así. ¡Guau! No estoy solo en esto qué y esto es tranquilidad, claro. normal, ¿no? Eso es. Y luego el acompañar desde eso, la presencia, esa presencia estable, esa presencia que siempre está, que no se va con ese hilo, esa presencia que da calor a través de ese jersey que da calor, a través de esa sopa caliente que te preparo, a través de no meter prisa, de validar tus emociones, no aconsejar, no tantas soluciones, simplemente estar. Eh, y esa confianza, esa esperanza, ¿no? De ya pasará, esto va a pasar, ¿no? Tanto lo bueno como lo malo pasará. A ver, cuento para estudiar con infantil. Hay que acompañarlo mucho, pero puede ser interesante. Hay muchísimas metáforas. Es que preguntan por ahí, ¿no? Si es un Sí, cuento sí, lo que he se visto. El libro pudiera, es un ¿no? cuento para trabajar en infantil. Míralo desde el principio, que lo cuento entero y lo explico para que tú decidas, ¿no? Porque es un cuento que trae mucha historia y yo, claro, aquí lo traigo para trabajar con los adultos que acompañan a los niños, porque creo que trae como esos ingredientes que muchas veces necesitamos los adultos para aprender a acompañar, Para ¿no? Que entender. eso es. Yo creo que es que todos debe ser una pasada esto, trabajarlo en infantil, trabajarlo en primaria, trabajarlo con adolescentes. Yo creo que todos, sobre todo un álbum ilustrado en el que la imagen habla tanto por Habla sí más que sola, las dice letras, tanto, claro. es que además digan lo que digan los niños de infantil, creo que va a ser siempre interesante, es que lo van a interpretar. O sea que yo sí te animaría y si lo haces, pues te agradecería mucho que lo compartieras con nosotras tu experiencia porque seguro que es una pasada lo que nombran, seguro, estoy convencida. Bueno, pues cerrando punto Lola, sería Sí. interesante que nos explicaras luego tu experiencia, si Mm, lo muestras con un grupo de sí, niños. sí, A sería ver, genial. sería genial, sí. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Sí, Inés, por este cuento. Dice que soy maestra de infantil, claro, muy interesante, sí. Lola. Mm, mm. Ahora ya Jo, le pues pongo el míralo, nombre, es sí. Lola. Mírate el directo, porque yo creo que hay que el simbolismo y tal, por si te aporta, y si lo haces con los niños, ahí, libre, sin tú llevar información, a ver qué dicen, a ver qué dicen. Es que son luego increíbles los niños, son increíbles, porque van a lugares que no vamos, porque tienen la parte metafórica y simbólica de su cerebro, está súper despierta. Entonces, cosas que no vemos nosotros, es que ellos lo ven, entonces puede ser una experiencia súper bonita. Sí, 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 sí. Pues Genial, sí, genial. a ver qué tal. Mira, es muy Sí, interesante que salgan cositas así, ¿no? Es muy interesante porque ves claro, ahí como las aplicaciones y los intereses que sí, puedan surgir. sí, Bueno, también. genial. Muchísimas gracias, Inés. Muchas gracias a las Por personas que todo. nos han visto, que han Mm, estado con nosotros y que nos sí, sí, verán sí, luego, porque va a quedar sí, sí, grabado. sí. Y nos vemos en 15 días. Perfecto. Gracias. Gracias, Merche. Adiós. Gracias a todos, ¿eh? Hasta Adiós. luego. Adiós.